y el abuelo tenía zona rural. Vos vivías en el campo. Sí. Y yo vivía en el pueblo. En el pueblo. Él era en Los Cipreses y yo vivía en Esquel. A leña. ¿Y la recolectaban ustedes? Sí, ¿cierto? En el carro de huella. Por ejemplo, la cocina a leña y cerraban la puerta y estaba calentito. Claro. Y mamá abría las puertas de la pieza y iba el calorcito. No sé, en la otra dormitorio había un fogón. No era, sé, tan, ellos, no era tampoco tan fácil. Lo que me No, pasa no. que era... Difícil calefaccionar la casa, sí, era más problemático el tema. Claro. ¿Había fogón en las habitaciones? En una No. sola había en la casa nuestra, no sé, en la de él, ¿no? No, en la cocina, un fogón, por ejemplo, y después como el comedor o cocina, como quiera llamarlo, era grande, entonces para calefaccionar, un fogón. El fogón. Pero sí, era mucho más difícil calefaccionar los ambientes. Ahora no, ahora pones un calefactor y listo, pero antes, ¿y si se apagaba? En la noche, cuando iba a dormir, el fogón hacía así, que escarbaba la ceniza por el costado, ¿cierto? Ponías ahí un trozo de madera lo más duro posible y lo tapabas con la ceniza. Sí. Entonces no lo dejaba respirar y la ceniza no se movía. Al no moverse, se mantenía prendido. Claro. Un pedazo de alpillera con grasa y en un tachito. Un Sí. candil. Por eso, el candil. Eso se llamaba candil. Estaba la lámpara a querosén, esa del tubo. Sí. Y después, ¿ustedes tenían Petromax? El Petromax, que es Sí. a bomba, a querosén y bomba. Cuando ibas una vez por año al pueblo, conseguías, traías. Nosotros me acuerdo que mamá nos mandaba con una De dama Paredes. Juana, de De Paredes, Paredes. claro, a comprar querosén. Claro, pero ya eso ya era Esquel. No, si eso no se conocía. ¿En tu zona no No, hubo? sí. No, en el pueblo ¿No? no circulaba el colectivo. ¿No? No. Y taxi había uno solo, el mira. de Petizo Arteaga, Un Chevrolet 40. había que ir a Trevelin, allá de Río Grande, venir Hasta Trevel. acá. Él en carro huelle, nosotros. Carrogüelles, Nosotros de a según pie. Claro, pues estaban más según cerca. el tiempo, porque si en el invierno no podías ir ni en Carrogüelles porque se te empantanaba el carro, porque Claro. no había firmeza, no había relleno en las calles. Llovía muchas veces un mes entero. Y entonces eso Se te pasar complicaba. aquí se empantanaba. Y después con el carro o un caballo los hinchabas. Sí, Suelto. en bolsa la hierba, por ejemplo, venían en bolsa de 50 kilos, 30 kilos. ¿Qué Poroto bolsa y- de alpillera? ¿No? ¿Eh? ¿Bolsa de alpillera? Eh, sí, especiales, algunas eran especiales, porque era el tejido, no era el mismo que usaba, por ejemplo, si tenía que embolsar papa, porque se cosechaba papa también, mientras que cuando empezaba a crecer iba y escarbaba la planta, ¿cierto? Y sacaba la papa y a la olla. Porque nosotros, por ejemplo, nos mandaban a la anónima y compraba azúcar suelta, hierba suelta, fideo suelto. En Asparre, el mismo en Trevelin, vendían todo suelto. ¿Y te lo daban todo en esas bolsas de alpillera? No, en bolsa de papel. No existía nylon. ¿Y latas? ¿Había cosas en latas? Sí, venían cosas de... Aceite, principalmente el aceite venía en lata. No lo usaban todo, lo usaban los ricos nomás. Sí.
que podían comprarla, porque si no te... Usamos grasa. La Ustedes usaban grasa de lo que carneaban. Claro, Sí, claro. o de chancho. Por ejemplo, Sí, ellos claro. allá, capaz que se carneaba un chancho y no tirabas la grasa, riñón y todo eso, se derretía y se guardaba. Jabón. Y la barra de jabón, Y se vendía una barra de jabón larga así, Sí. parecía esos lingotes de oro, ¿viste? Una Sí. barra de jabón y la cortábamos en panes así Sí. y se usaba eso. ¿Qué era como un jabón blanco como el de ahora? No, jabón amarillo era. sí, porque allá mamá sabía hacer el jabón ella nomás. Mezclaba, porque lleva grasa y no me acuerdo ahora. Lo mezclaban, Y ella lo hacía el propio derretían, jabón. sí, claro, lo derretía, ¿cierto? Todo eso, la grasa y eso. Entonces agarrabas un molde, una lata que usábamos para el pan, por ejemplo, porque el pan también se hacía en la casa. Sí. Son dos cosas distintas. Claro. Él fue en zona rural, Sí. que para poder ir a buscar harina, hierba, todo eso, Había que ir antes del armar el invierno, carro huelle antes de que haga frío, antes que llueva, no porque iba después no eso, podías... y se iba a Trevelli, que tardaba no sé cuánto, y bueno, allá compraba y capaz que al día siguiente venía de vuelta. Y en relación a los detergentes que hay ahora para lavar o los jabones, ¿cómo eran esos? O sea, ¿eran Era eficientes? único, sí, el jabón de lavar servía porque se lavaban del guardapolvo hasta las medias, todo se lavaba con el mismo tipo de jabón. No había lavandina, no había No era cambiadores, que y los platos con el mismo ladrillo, jabón. sí, sino un Los pedazo de platos, ladrillo. sí, la cocina arriba con un pedazo de ladrillo. Y la mesa y la silla, que siempre eran de madera, que había que... Eso era con un cepillo de paja, Sí. se limpiaba eso, Sí, se sí, enjuagaba. Con Con la la plancha leva. carbones, ay, si no la que se calentaba arriba de la estufa. Claro, chiquitita esa. Era chiquitita. La mayoría era algodón, ¿cierto? Sí, lana, Algodón y que lana. lo hilaban. Y se tejían los pulóveres con eso, y después la ropa, la mayoría era de algodón, Pullover porque... y campera, lo que se podía hacer, se fabricaban nomás en la casa. En la Claro, casa no. compraba Que los de- pantalones y eso se compraba, pero... Los calzoncillos se hacía con La bolsa de harina. la bolsa de harina. Mira, Sí. La bolsa de harina era una bolsa especial, sí. blanca. Entonces eso se hacía también para hacer ropa interior. Y los pañales eran de tela, ¿no? De tela los pañales, sí. Y esas, las sábanas, por ejemplo, cuando lavaba y había nieve, las tirábamos arriba de la nieve para que se pongan blancas. No, todo era sacrificio, porque el agua lo ibas a buscar ellos al arroyito y nosotros al pozo. Después la leña había que buscarla y había que cortarla con el hacha. Sí, la manteca, la mami hacía, la mamá de él, pues mi mamá hacía poquito, ¿viste? Teníamos una sola lechera nosotros. Pero la mamá de él hacía manteca, la lavaba, después la salaba, la volvía a cascar y la guardaba. Y si no, había un papel, unos pliegues de papel manteca. Que si todavía viene, nomás Sí, que... se cortaba y envolvía el pancito de manteca y lo ponían en la despensa, en los estantes de No había madera. problema, por lo general, en el verano el calor era poco Claro. tiempo. ¿no? Claro, en esa zona no. Ya se escarchaba y ¿Y la carne cómo la conservaban? También así. igual, ¿Así? carneabas un también. animal y le ponías a la sombra. A mí me parece que yo una heladera vine a conocer acá en lo de Carroli. Conocí una heladera yo. ¿Y a qué sería la heladera? Sería... Acá, ya viniendo a Trelew, ya era una heladera eléctrica, pero allá No, no no vi, yo existía vi que eso. no había. Y después había otra cosa, que habían sótanos.
Sí, la mamá de él hacía velas, ¿De qué gracia? de grasa, ¿no? ¿De qué hacía las velas tu mamá? Sí, De grasa. Grasa, ¿no? No se usaba. ¿Y preparaban ustedes con alguna hierba, algo de eso? Con ruda y... En ese tiempo, por ejemplo, tu papá tenía aceite verde y broncho de hormín para el pecho. Sí. Y eso yo no sé si lo comprabas en una farmacia para los golpes y todos esos dolores, aceite verde. ¿Y después de cuando dónde estaba saldría? No, yo creo que era de una farmacia. Ah. ¿Y si te agarraba fiebre y eso, paño de agua Sí, fría y... baño de agua fría, Ventosa. bifes de carne en la frente, papa cruda, ¿qué más era? Eso para bajar la fiebre. Claro. Y después los dolores con las ventosas. Ponían un pedacito de jabón así, Sí. un fosforito, lo prendían y ponían la ventosa. El fosforito se apagaba y te absorbía la piel, la levantaba para arriba y sacaba el dolor. Porque después estaba el colectivo de Miguelito, Claro. que ese capaz que una vez por semana venía a Esquel y volvía a Trevelin. Sí. Después de ahí había que venir a caballo a buscarlo, de cada uno. Era... Las cartas las traía el colectivo de Esquel hasta acá, Miguelito era el chofer. El es chofer, el dueño del colectivo. el dueño, claro, Y era después suyo. venía por el camino, de repente gente parada, ponía manito y le bajaba a Miguelito lo que le había pedido. Capaz que los remedios o alguna carta, qué sé yo. Bueno. Y él mismo se encargaba de los remedios, muchas cosas de esas. Bueno, pasaba el colectivo. Le dejabas una notita. Miguelito, tráeme, qué sé yo, geniol. Sí. Bueno, entonces, venía el colectivo, paraba Miguelito, le dejaba las cosas y seguía viaje. Muchas veces las dejaba las cosas en el lugar donde la gente... Claro, dejaba la plata bajo la piedra Sí. y bueno, venía o donde se fuera así, por ahí hacían esas casitas, ¿viste? De como madera. pajareras chiquititas. Sí. Y esos eran como buzones, una cosa así. Con las Y ahí notitas, la plata. La y... notita, claro. la plata. Y él Todo era... pasaba, iba a Esquel, ponele, o venía de Esquel para acá, lo agarraba, bueno, listo. Al Y bolsillo. por ahí llevaba de tuyo y acá del otro vecino. Claro. Entonces ponía todo ahí. Y la Venía nafta y- la pagaba él. Y Claro. cobraba pasaje. Ah, cobraba pasaje. Sí. Si vos querías... Para venir de Esquel para acá, o de acá para Esquel, había que pagar pasaje. Claro. ¿Y el tren? El tren yo casi que lo escuché llegar y salir de Esquel, pero nosotros no usábamos el tren, porque salía de Esquel y iba al Maitén, Sí. y nosotros al Maitén que íbamos a y ir a el- Maitén. Y el Maitén, el tren mismo iba y se hacía noche ahí porque se le hacía tarde. Pero el tren venía para acá también, ruta, y venía todo por frente de Inca, y el tren llegaba acá a Corradi con la lana. ¿Sí? Llegaba el tren acá. Claro, se Ahora- usaba que para transportar lana, esas cosas, Claro. ¿no? Claro, lana, vicio. Cargas tren. grandes. Claro, no había camiones para traer la mercadería, venían en el tren. ¿El tren le llevaría la mercadería a la anónima? ¿O la Es anónima muy tendría probable su... que- Y yo calculo que la mercadería de la anónima se la traía el tren también, porque nunca vi yo que ellos tuvieran transporte propio, o los barcos también. Sí, En barco también traían mucho, trabajaban los puertos, Claro. ¿sí? Y ahí, porque como no había camiones y autos, eran las chatas con caballos, esas chatas altas así, esos cargaban en el puerto y distribuían la mercadería. Si el papá de él traía lana de allá de la cordillera para acá, en esas chatas grandes. Y entonces combustibles había, pero no se usaba mucho porque la gente no... ¿Qué había?
Ay, sí, uno que Venía otro auto había. en lata de 20. ¿Viste? Una lata de 20 litros y bueno, ahí mandaban qué sé yo, de Inglaterra, Sí. mandaban el combustible. Ujú. No, algunas eran aceite, Sí. porque todo venía, el aceite para autos, ¿no? Aceite, combustible, todo eso venía ahí. Pero no había un auto, porque vos querías ganar un auto, no había auto. No, Claro. Después, bueno, cuando ya empezaron a venir, venían los Forte de 27, 28, Claro. el año 27, 28. Por eso se decía modelo 28. y la leche la repartía el lechero en un carro con caballo. La leche. Ordeñaban, ponían todos los bidones así, los tachos, un tachito más chico y un jarrito. Claro. Iba, golpeaba, 2 litros, echaba. Dejaban la plata en la puerta, Mm. ahí, el lechero encima, ¿no es cierto? Venía el lechero, Según tapaba la el plata, bidón. Te lo ¿Cuántos cargaba. litros querés? Ahí ibas a caballo y bueno, dejaba el caballo hasta que salías de vuelta Claro. de la clase y a la casa, De vuelta. claro.